Capítulo tercero. De los derechos y deberes constitucionales. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio legítimo. Segundo, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos. Y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Tercero, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, este derecho se regirá por lo concerniente a lo administrativo y lo disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales, víctimas de los delitos, dispondrán de la asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno, con la oportunidad establecida por ley. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Cuarto, el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de las personas y a su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y esta protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Quinto, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, adherirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. Sexto, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por la ley y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorga y reconoce con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Séptimo, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia, letra A, toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Letra B. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida
sino en los casos y en la forma determinada por la Constitución y las leyes. Letra C. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuera sorprendido en delito flagrante con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 en el caso que se investigaren hechos calificados como, por la ley como conductas terroristas. Letra D. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado siempre, que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o reclamar, para que se le dé dicha copia, o dar él mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo si el tiempo de su detención se hubiera omitido este requisito. Letra E. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos que se refiere el artículo 9 será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. Letra F. En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que se declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y además de personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley. Letra G. No podrán imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos que establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. Letra H. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales e. Letra I. Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a procesos o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los prejuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia. Artículo 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer las restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. 9. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de las instituciones públicas o privadas,
en las formas y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. 10. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Número 11. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidistas algunas. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. 12. La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, y en conformidad a la ley, la que debe ser de quórum calificado. La ley, en ningún caso, podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esta información hubiese sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado, señalar la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo. La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de producción cinematográfica. Número 13. El derecho a reunirse pacíficamente sin previo permiso y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de las policías. 14. El derecho a presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. 15. El derecho de asociación sin permiso previo. Para gozar de la personalidad jurídica,
Las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, el orden público y a la seguridad del Estado. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido. Su contabilidad deberá ser pública. Las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni crédito de origen extranjero. Sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos en esta elección al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de los cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional. La Constitución política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a la que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 a 6 del artículo 57, por término de 5 años contando desde la resolución del tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuviesen en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevarán al doble en caso de reincidencia. Bueno, el comentario que merece eso es que el gobierno de Sebastián Piñera o cualquier persona podría haber recurrido de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque esos partidos, desde el comunista al demócrata cristiano, habían declarado públicamente el 13 de noviembre de 2019 que lo que ellos estaban consiguiendo lo era por medio de la violencia, y lo dijeron en sus propias palabras. El 12 de noviembre de 2019 declararon que la ciudadanía movilizada, o sea, la violencia en el hecho, había corrido el cerco de lo posible. Y entonces requeríamos, en vista de eso, una nueva constitución política. Y dijeron textualmente, el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos. La vía de los hechos fue la violencia. Entonces, cualquier persona, natural o jurídica, y con mayor razón el gobierno, debería haber recurrido al Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad para dejar fuera de la ley a todos esos partidos que se estaban aprovechando de la violencia, porque esa es la forma como la Constitución castiga
el uso de la violencia, con sanciones que se extienden a prohibición de acceder a cargos públicos. Imagínense las consecuencias que habría tenido para el señor Boric, que ahora es presidente de la República, no haberse podido presentar como candidato por haber sido declarado usuario de la violencia para obtener sus finalidades políticas, lo que justificaba que el Tribunal Constitucional lo hubiera declarado fuera de la ley con todas las sanciones que recién acaban de ser leídas y establecidas. Prohibición de optar a cargos públicos de elección popular, prohibición de desempeñar los cargos que se enumeran en distintos números del artículo 57 por el término de 5 años, contado desde la resolución del tribunal. Esa acción nunca se intentó, el gobierno no lo hizo. O sea, el gobierno anterior no solo no usó la fuerza legítima de que dispone el Estado, sino que ni siquiera usó de las facultades que le da la Constitución, particularmente en este número 15 del artículo 19. Esto es muy importante y merece ser destacado. Y cualquier persona podría recurrir al Tribunal Constitucional para que haga estas declaraciones, que tendrían consecuencias políticas insospechadas si el tribunal acogiera la acción que permite el número 15 del artículo 19. Artículo 19, número 16. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin prejuicio de lo que la ley puede exigir, la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, lo que lo exija el interés nacional y una ley que lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieran grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerla. Los colegios profesionales constituidos en conformidad con la ley y digan relación con tales profesiones estarán facultadas para conocer las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerá en ella. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan los servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, el abastecimiento de la población o la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Bueno, esa norma ha sido reiteradamente violada. Sabemos de numerosos paros y cesación de actividades que ha habido en el sector público en muchos años y no se han tomado las medidas correspondientes. Y por eso es que han seguido repitiéndose. Y por esas vías los correspondientes personales obtienen mejoramientos económicos gracias a la presión que establecen con su paralización. Pero la Constitución da las herramientas para impedir que eso suceda.
es otro aspecto en que no se ha aplicado la Constitución, pudiendo aplicarse. Artículo 19, número 17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otro requisito que los que impongan la Constitución y las leyes. Bueno, eso es una garantía de apoliticismo que tampoco se cumple mucho, porque inmediatamente que hay un cambio de administración, como acabamos de ver en Chile, se suceden sustituciones de numerosas personas por razones exclusivamente políticas en los empleos, funciones y empleos públicos. Artículo 19, número 18. El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de las instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Ese ha sido un tema ya de permanente actualidad a raíz de la reforma previsional y de todos los retiros de fondos que se han producido. Y lamentablemente no se ha observado la Constitución porque esta es una materia reservada a la iniciativa del presidente de la República y se ha recurrido a un subterfugio legal pretendiendo que son reformas constitucionales que pueden ser de iniciativa de los parlamentarios, lo cual es completamente artificial porque una reforma constitucional es una iniciativa de ley, o sea, queda reservada la iniciativa del presidente de la República, pero se ha burlado la Constitución para poder hacer retiro extraordinario de fondos previsionales. Artículo 19, número 19. El derecho de sindicarse en los casos y la forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que se determine en la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. ¿Como la CUT? Bueno, en el hecho tampoco se ha respetado esta norma, porque ha habido abierta participación de elementos sindicales en actividades políticas. Es lamentable, pero se podría haber hecho efectivo este artículo o este número también si hubiera habido gobiernos más activos en preservar la integridad del mandato constitucional. Artículo 19, número 20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de los demás cargas públicas. En ningún caso, la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Sí, en general eso persigue que no haya tributos identificados con una determinada actividad o causa, ¿no? Y que vayan a fondos generales de la nación con la única excepción de los destinados a la defensa nacional que están justamente destinados a defender la soberanía del país. Artículo 19, número 21. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio
de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado. Bueno, esto tiene por objeto evitar que con los fondos públicos se tomen iniciativas que generalmente provocaban grandes pérdidas en el pasado de actividades empresariales del Estado. Y justamente la propuesta de la Convención Constitucional de nuevo texto de la ley fundamental deja sin efecto esta limitación que pone la actual Constitución de impedirle al Estado desarrollar ilimitadamente actividades empresariales. Y por eso la actual Constitución exigía una ley específica que lo autorizara. Bajo la propuesta de la Convención, el Estado se ha calculado que podría crear hasta 40 nuevas empresas y podríamos ver repetido lo que sucedió antes de la Constitución de 1980, en 1973, en que el grueso de las pérdidas estatales derivaba de las actividades empresariales que había emprendido el Estado, ya fuera constitucional o inconstitucionalmente, a través de las tomas o intervenciones de empresas particulares. Así que la Constitución se preocupó de limitar el papel del Estado en la actividad empresarial como parte del concepto general de subsidiariedad que preside este texto constitucional. Artículo 19, número 22. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, las estimaciones del costo de estos deberán incluirse anualmente en la ley de presupuestos. Bueno, esto persigue respetar la igualdad ante la ley, para que no haya sectores ni grupos que tengan beneficios especiales para emprender actividades empresariales, sino que todos tengan los mismos derechos. Artículo 19, número 23. La libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban permanecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional, puede establecer las limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Bueno, esa norma ha sido la que ha permitido el muy debatido acceso a las playas del mar y de lagos, y que se ha prestado a divergencias, pero está bien regulado por la ley y en general se ha hecho respetar el principio del libre acceso que está contemplado justamente en ese número de la Constitución. Artículo 19, número 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las coaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas se refiere el inciso precedente, exceptuando los hidrocarburos líquidos o gaseosos que pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tendrá directa e indirectamente a obtener el cumplimiento de esta obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deberán estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto a la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos, y en el caso de caducidad, el afectado podrá requerir la justicia de declaración de subsistencia de su derecho. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado, por sus empresas o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije para cada caso por decreto supremo. Estas normas se aplicarán también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados en todo o en parte en zonas que, conforme a la ley, se determinen como importancia para la seguridad nacional. El presidente de la República podrá poner término en cualquier tiempo sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda a las concesiones administrativas o a los contratos que operen relativos a las explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Bueno, este número ha sido fundamental en el debate político y en la propuesta de nueva constitución. Todos los resguardos que establecieron las leyes para las concesiones mineras y la propiedad particular de los derechos de agua han sido suprimidos y han quedado reducidos a meras decisiones administrativas, que por supuesto son mucho más débiles que el derecho real de concesión minera y que el derecho de propiedad de las aguas. Y ha sido un tema fundamental que ha conducido a que mucha gente con punto de vista de izquierda y que votó a prueba en el plebiscito de entrada, ahora esté votando rechazo en el plebiscito de salida, porque se dan cuenta de que por lo menos dos actividades nacionales importantísimas, como son la minería y la agricultura, pueden ser francamente liquidadas si no hay una garantía
de propiedad del título de la concesión minera o del título sobre las aguas, que quedarían, según la propuesta de la Convención Constitucional, sujetas a una mera resolución administrativa que puede dar lugar a la mayor corrupción imaginable, porque va a depender de la simple voluntad de un funcionario y no de lo que diga el texto fundamental. Así que este es un tema crucial de diferencia entre esta Constitución, que garantiza los derechos de mineros y agricultores, y la propuesta de la Convención, que deja en manos de un funcionario estatal la existencia de una actividad fundamental como es la minería o la agricultura. Efectivamente, acá yo voy a hacer, saliéndome del papel, como comentario que esto afecta directamente al ciudadano común. Es cierto que le pega mucho más duro a la minería en cualquiera de sus formas y ciertamente le pega muy, muy fuerte a los agricultores o a las personas que utilicen aguas como medios de subsistencia adicionales al consumo. Pero en este momento la forma de pago de la expropiación, la posibilidad de apelación a una expropiación o la negociación previa a la expropiación quedan, por un lado, protegidas, pero en veremos, y por otro lado, muy pasadas a llevar. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano común acá? El ciudadano común no va a tener protección por parte del Estado para defenderse del Estado. Tomás nos pregunta cómo podemos destacar cómo esta Constitución afecta al ciudadano común al momento de ser expropiado, las formas de pago, las formas de defendernos de una expropiación ilegítima y eventualmente las consecuencias de ser expropiado. Bueno, esta Constitución brinda las máximas garantías que se pueden obtener. En primer lugar, en el tema de que la propuesta de la Convención habla de precio justo, que es un concepto subjetivo, y que lo han aplicado justamente todos los dictadores que han atropellado el derecho de propiedad, porque han sido todos grabados en video diciendo que ellos son partidarios de pagar nada más que el precio justo, que es evidentemente muy distinto del valor patrimonial o la pérdida patrimonial efectivamente causada. Así que en este momento en Chile, tampoco incluso bajo el régimen de la actual Constitución que estamos leyendo, el propietario está muy feliz de que lo expropien, porque se forman comisiones de expertos que pronuncian su veredicto sobre la evaluación del bien que va a ser expropiado. Y en general yo creo que existe la impresión entre todos los propietarios que es mejor no ser expropiado que ser expropiado. Así que esta Constitución ofrece garantías de que el precio que se pague se parezca mucho más al daño patrimonial efectivamente causado, pero no establece que sea ventajoso sufrir una expropiación, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los tribunales y los peritos tienden también inconscientemente tal vez a favorecer lo que se llama el interés público, y cuando son expropiaciones por causa de utilidad pública tienden a valorizar menos de lo que efectivamente valen las propiedades que son expropiadas. Eso lo sé por experiencia propia de largos años en esa materia. Pero es una garantía mucho mejor de la que ofrece el proyecto de propuesta constitucional de la Convención, que fácilmente conduce al despojo de la propiedad por la vía de que el precio justo sea considerado muy inferior al valor patrimonial efectivamente perdido. Como ciudadano común y corriente, ¿cómo me paga el Estado al momento de ser expropiado? ¿Y qué garantías tengo que el Estado cumpla? Bueno, el Estado tiene que pagar al contado y antes de tomar posesión. Y salvo que se llegue a acuerdo con los propietarios, ¿no? Porque también en esto hay negociaciones. Yo he conocido casos de expropiaciones por causa de utilidad pública, por ejemplo, de empresas de electricidad,
en que los propietarios negocian bien y ponen una serie de condiciones y obtienen pagos muy convenientes. Entonces, esta constitución le da un respaldo muy bueno al propietario en el sentido de que puede obtener un pago que realmente le satisfaga. El proyecto de la convención, la propuesta, es muy perjudicial para todos los propietarios del país. Si se aprobara la propuesta, habría una baja general del precio de los activos en el país. Eso no cabe duda. Ok. Artículo 19, número 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley, y no será inferior al de la vida del titular. El derecho del autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición, la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior. Y, artículo 19, número 26, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar a los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Bueno, en ese aspecto, el proyecto de la convención, la propuesta, no respeta, por ejemplo, la propiedad industrial, lo mismo que el texto de la actual Constitución. Y ha sido un factor también que ha inducido a mucha gente que votó apruebo en el plebiscito de entrada, a votar rechazo en el plebiscito de salida, porque se considera importante que la propuesta de la convención no proteja debidamente muchos inventos o propiedades industriales. Así que en ese sentido la Constitución vigente garantiza mucho mejor esas propiedades intelectuales. Exactamente. Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3, inciso quinto, 4, 5, 6, 9, inciso final, 11, 12, 13, 15, 16, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho de su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Bueno, este derecho de protección no está contemplado en la propuesta de la Convención y es una de sus grandes fallas, sin dejar de reconocer que también este derecho de protección ha sido usado arbitrariamente. Recientemente, un abogado de extrema izquierda ha logrado obligar a la Armada a remover una estatua del almirante Merino, alegando que la sola existencia de esa estatua ha atropellado sus derechos individuales, lo que es absurdo, porque pensar que un monumento que alguien ha erigido en algún lugar de la República atropella los derechos individuales de uno es completamente imaginario y carente de realismo. Y como hay un sesgo político también en los tribunales, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección
del señor Luis Mariano Rendón, que se declaró privado de sus derechos individuales por el hecho de haber existido una estatua del almirante Merino frente al Museo Naval de Valparaíso. Y la Armada, sin ejercer todas sus atribuciones, accedió a retirar el monumento y de hecho ya no está en ese lugar. Así que también este recurso de protección, que es tan valioso y es reconocido universalmente como un gran avance de la actual Constitución, no ha sido contemplado en la propuesta constitucional y sí se ha prestado de tan propio de garantía que es para las personas, hasta para ser abusado por elementos de extrema izquierda. Bueno, lamentablemente la propuesta de la Convención no contempla el derecho, el ejercicio del recurso de protección cuyo texto acabamos de leer. Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene, se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y a su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a la disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta de quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Bueno, ese artículo lo que hace es extender la protección a lo que se llama el recurso de amparo, que es contra cualquier privación de libertad arbitraria y es una garantía fundamental de debido proceso, que nadie pueda ser privado de su libertad y pueda inmediatamente recurrirse a la Corte de Apelaciones para que ponga término a una detención arbitraria. Artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender a su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar las armas deberán hallarse inscritos en los registros militares, si no están legalmente exceptuados. Bueno, esa es la obligación de defender a la soberanía del país y es una reafirmación de la unidad de la nación chilena, de que somos un solo pueblo, una sola ciudadanía, una sola nacionalidad. Y es lo que se opone frontalmente a la división y fragmentación que propone el proyecto de la propuesta constitucional de la Convención, que realmente desmiembra la nacionalidad chilena, establece 12 nacionalidades distintas, y cosa que es absolutamente artificial y que incluso los propios nacionales indígenas ni siquiera la comparten, porque todos ellos han preferido ya sea votar o manifestarse como ciudadanos chilenos y punto, y no como perteneciente a uno de esos 12 pueblos en que nos pretende dividir la propuesta de la Convención. Artículo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía de la Constitución les reconoce,
que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente las actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones correspondientes a aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale. Bueno, este artículo fue objeto de negociación cuando negociaron el gobierno militar con la Concertación, porque era mucho más terminante el texto primitivo de la Constitución para evitar la politización de las actividades gremiales. Y el texto que quedó procura establecer esa separación, pero es menos severo con quienes infrinjan las normas.